Buenas, damos la bienvenida a todos nuestros participantes a otro evento más del proyecto Vuelve a Vivir. Pedimos las disculpas por los inconvenientes técnicos que han ocurrido, pero no queríamos volver a posponer esta presentación, sino que todos los que ya están puedan disfrutarla. Hoy estaremos entrevistando a la licenciada Paula Suriel, licenciada en Psicología Clínica. Ella ha colaborado con varias instituciones sin fines de lucro desde el 2018. Algunas de esas instituciones es FUNPROSA, FAMESA y FEDELAN. Los principales temas en los que ella se ha especializado son las adicciones, violencia de género y la depresión. Es importante señalar que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento a través de la herramienta del chat. El chat, ustedes cuando bajan al lado del micrófono y al lado de la camarita, va a aparecer una opción que dice chat. Ahí pueden hacer preguntas directamente a la entrevistada o también a cualquiera de los anfitriones de esta noche. O si desean que todos lo vean, ponen la opción de everyone. También al finalizar la entrevista, ustedes van a poder activar su micrófono y realizar también su pregunta como mejor le convenga. Sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestra compañera Janet Núñez, quien va a estar como coayudante en esta entrevista, y ella va a iniciar con la primera pregunta de esta entrevista. La entrevista tiene como título la depresión es un enemigo falible. Falible porque se puede vencer. Y hoy estaremos hablando de las técnicas y conocimientos importantes sobre cómo luchar contra este gran enemigo. Con nosotros nuestra compañera Janet Núñez. Muy buenas noches, espero que todos estén bien. Pedimos, como decía Máximo, disculpas por los inconvenientes, ¿verdad? No queríamos posponer esta entrega de hoy, ya que ha sido muy trabajada y tenemos a alguien muy especial con nosotros que le agradecemos inmensamente todo el esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros. Somos parte del equipo UNASA, donde estamos trabajando un equipo hermoso, donde queremos ayudar y contribuir a la salud mental de todos, ¿verdad? Todos los que se acerquen. Y así que damos las gracias a mi colega Vanessa Paula Suriel, que en esta noche está con nosotros. Y para aprovechar el tiempo, ya que verdad se nos ha tomado por los problemas técnicos algún tiempecito, vamos inmediatamente a comenzar. Espero que ella esté, creo que ella esté en línea. ¿Sí? Entonces, vamos a ver sobre todo qué es la depresión y cómo esta evoluciona. Ok, muy buenas noches, Janet, colega, y buenas noches a todos. Agradecerle inmensamente el placer de invitarme y poder aportar a este proyecto y a todos los que están ahí pendientes de esta información, ya que todos sabemos que por el proceso que hemos pasado en los últimos tiempos, con la pandemia y todo lo que ha sido el proceso de adaptación, pues nos conlleva a padecer situaciones emocionales, la cual hoy estamos tratando de nosotros profesionales en la conducta de luchar contra ese flagelo, que es la depresión, que mundialmente está azotando a más de un 64% de la población mundial. Bien, y ¿pudieran decirnos de esa población a quiénes especialmente afecta? Sí, claro que sí. Bueno, la depresión afecta en la mayoría a las mujeres, somos las que nos vemos más afectadas, ya que por nuestras condiciones y cambios hormonales que experimentamos, pues nos permiten ser más vulnerables a la hora de los cambios emocionales y padecer la enfermedad. Así es, entonces, sabiendo ya a quiénes somos las más afectadas, lamentablemente somos nosotras, por lo que acaba de decir nuestra compañera, nuestra colega. Quisiéramos saber también
qué tipo de depresión existen, ya que no todas son iguales, ¿verdad, doctora? Claro que no. Para hacer un pequeño énfasis, vamos a darle una pequeña descripción sobre qué es la depresión, introduciendo que, como todo han escuchado sobre la enfermedad, la depresión no es más que un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés. Sí, podemos hacer una pequeña diferencia de lo que sería la depresión a la tristeza, porque muchas veces creemos que si estamos tristes, estamos deprimidos. La tristeza es un síntoma que acompaña a la depresión, pero no siempre que se esté triste significa que estamos padeciendo esta enfermedad. Por eso es importante hacer diferencia y poder identificar cuándo estoy triste y cuándo estoy deprimido. Lo que connota la diferencia entre la depresión y la tristeza es que cuando yo estoy triste siempre voy a saber por qué estoy triste y qué está causando esa tristeza. Pero podemos notar que cuando estamos frente a un paciente depresivo, pues muchas veces él no sabe cuál es la causa. Se siente triste, pero a veces dice no sé por qué. Entonces, eso es lo que podemos, con ese simple connotación, podemos diferenciar sobre la tristeza y la depresión. Perfecto. Doctora, también queremos, fuera ya de lo que es esta parte de los síntomas de la tristeza, muchas personas suelen decir, estoy depre, con esta diferencia que usted dice de lo que es una depresión o lo que es una tristeza. Entonces es como normalmente muchas veces se dice como, yo soy bipolar, sin saber realmente lo que es esto. Entonces, muy bien aquí para reforzar esta parte de lo que es la tristeza y la depresión que dice la doctora. No todo el que está triste está depresivo, ni todo el que está depresivo está triste. O sea, porque a veces en la jerga popular se utiliza mucho esto de decir estoy depre, cuando realmente tiene algún criterio para ser evaluado como depresión. Más bien sería tristeza si no reúne estos criterios. Entonces, dejamos a nuestro compañero con la siguiente pregunta. Sí, Exacto. nos gustaría saber cómo puede detectar una persona a través de los síntomas que posee depresión. Muy bien. Bueno, los síntomas causados por la depresión son tristeza, pérdida de interés por los quehaceres cotidianos. Muchas veces en ocasiones van a aparecer fatiga, irritación, podemos perder el apetito, otras veces nos causa ansiedad para comer. Muchas veces aparece el insomnio y otras veces podemos tener somnolencia, que es el sueño constantemente. O sea, en momentos que yo estaba haciendo algún quehacer en la casa o en el trabajo, tenía otros deberes, pues yo simplemente voy a querer dormir. Eso sería un síntoma que nos ayudaría a identificar si estamos pasando o no por esta situación. También existe un síntoma que, aunque me están escuchando ahí, estoy escuchando como un punto. Sí, lo escuchamos. Ok. Decía que la pérdida de interés, muchas veces el depresivo simplemente ya deja de interesarse por las cosas que antes le causaban emociones diferentes. Muchas veces dejan de ser social, no quieren salir a la calle a divertirse, dejan de compartir con su pareja, se aíslan. Y los familiares y quienes le quedan al entorno no entienden, porque la depresión no es una enfermedad que se puede connotar físicamente si no se lleva mucho tiempo padeciéndola y si esta ya no ha traído un deterioro físico. Entonces, a veces podemos notar que simplemente los amigos o la pareja o el familiar te quiere como sacudir de una manera, decirte, pero no estés triste, sal de la casa, tú puedes hacerlo. Yo no entiendo por qué tú te sientes así, es que no lo van a entender. Simplemente
cuando una persona se siente deprimida, ni siquiera esa misma persona puede saber por qué se siente así. Y esa es una de las mayores preocupaciones. Y ellos quisieran sentirse como fueron antes, pero la misma condición no le permite volver a estabilizar sus emociones. Así es. Entonces, ya conociendo estos síntomas, ¿verdad? Que es muy bueno saberlo para así identificarlos. Entonces, ¿cuáles serían algunas causas o tiene alguna causa la depresión en sí? Sí, claro que sí. Bueno, una de las causas y factores de riesgo de la depresión es ser mujer, la soledad, la carencia de apoyo social, la experiencia de vida estresante. Por ejemplo, como decíamos al principio, actualmente nuestra sociedad se está exponiendo a diferentes cambios. Pasamos por una eventualidad nunca que no estábamos acostumbrados a aislarnos, a tener ciertas precauciones o medidas incluso con nuestros integrantes hasta de la misma familia, donde estamos viviendo, en el entorno. Pues esto nos hace como estresarnos un poco porque es algo que se sale de control. Y toda situación que no podemos tener el control de la misma es lo que nos causa estrés. Entonces, cuando estamos viviendo esta eventualidad, se forma como una causa y un factor de riesgo para padecer una depresión. A veces también los antecedentes familiares o otro padecimiento de la salud mental, abuso de alcohol, otras sustancias también. Ok, y después que la persona ya se da cuenta que está deprimida, ¿cuáles son las opciones para combatir esta depresión? Muy interesante la pregunta. Por lo general, lo que podemos exhortar es que buscar ayuda, pero en la condición en la que el paciente se encuentra, muchas veces él mismo se niega a aceptar esta ayuda que se le ofrece, que le ofrecen los profesionales, ya sea a través de la terapia o los psicofármacos. Aquí en nuestra sociedad es lamentable lo que voy a decir ahora, porque nuestra sociedad dominicana carece de lo que es la psicoeducación. Aquí cuando hablamos de un terapeuta o un psicólogo, o dicho sea de paso un psiquiatra, que son los profesionales de la conducta, automáticamente están bloqueados y quieren decir, yo no estoy loco, no, yo no puedo ir porque me van a catalogar como si yo estuviera indigente, o se preocupan porque los demás sepan que están visitando a un psicólogo o a un psiquiatra. Y esta situación es lo que hace que vaya en aumento el padecimiento de la misma enfermedad, porque nosotros mismos nos negamos a aceptar las ayudas de los profesionales. Y simplemente cuando nosotros podemos decirlo, o sea, escuchar una canción que nos haga sentir bien, ir a un ambiente, poder salir del mismo ambiente en el que estamos, son parte de las herramientas que nosotros utilizamos. Pero ¿qué pasa? Debemos saber en qué momento podemos utilizar esta herramienta, porque muchas veces ya el paciente puede ya encontrarse en una depresión mayor, donde por obligación se han utilizado los fármacos acompañado de la psicoterapia. Entonces ya el amigo, el familiar, el vecino, los compañeros de trabajo, en ese caso no podrán hacer muchas cosas. Ok, doctor. Entonces, esto quiere decir, con esto que nos plantea, que para poder una persona trabajar con ella, ¿verdad? Ya sea el vecino, porque la red de apoyo ayuda bastante en lo que es la depresión, tanto la familia, los amigos, como el mismo terapeuta, el mismo psiquiatra. Pero entonces, como acaba de decir,
debo entonces, antes de estabilizarme, entonces quiere decir que debo seguir un tratamiento, ¿verdad? Exactamente. Por norma por norma general, es lo más fundamental mediante terapias y tratamientos de psicofármacos por medio de los psiquiatras. Ya sería una supervisión de profesionales de la conducta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, entonces, Paula, en este caso tendría que ser una, aunque vamos a detallar un poquito más luego, tendría que hacer, sería magnífico que se pudiera trabajar en conjunto, tanto el psiquiatra como el psicólogo. Exactamente. Ok, gracias. Yo quisiera también, abundando sobre esa pregunta que creo que es bastante interesante y es uno de las, creo que hay tabúes a ese respecto, y es que cuando uno le dicen que tiene depresión o se siente deprimido, ir al psiquiatra muchas veces lo primero que llega a la mente es, bueno, yo no estoy loco y ¿por qué me quieren mandar a un psiquiatra? Entonces, pudiera abundar un poquito más por qué la necesidad de ir al psiquiatra y no solamente al psicólogo. Claro, claro que sí. Fíjate, en el caso de los psiquiatras, nosotros los psicólogos estamos limitados para medicar. Entonces, dependiendo del tipo de depresión que se esté tratando, así va a demandar el uso de los fármacos. Por ejemplo, hay depresión que son transitorias, como muchas veces los cambios hormonales a través de ya cuando se experimenta el periodo, la depresión postparto, la distimia, que es la pérdida del deseo de la motivación de hacer cualquier eventualidades que se presentaban. Son casos leves en la depresión que se pueden controlar con terapias, pero cuando se pasa al proceso de lo que son la experimentación de la depresión mayor o el trastorno bipolar, que también está en el grupo de lo que es los depresivos, entonces ya en esta parte sí es necesario acudir a la recomendación de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque simplemente el psicólogo no podemos medicar y esta depresión necesita ser tratada con fármacos antidepresivos y ansiolíticos para poder controlar los estados de ánimo que se presentan de manera involuntaria en el paciente. Ok, de acuerdo. Es decir, que primero hay que estabilizarlo para que pueda entonces realizar una buena terapia con el psicólogo. Pero si al final no ha podido dormir, no tiene paz, no tiene tranquilidad, pues la terapia no va a estar dispuesto a recibir las terapias, aunque desee. Exactamente, como si están acompañados en uno de los síntomas de la depresión, que es la pérdida de interés, pues muchas veces simplemente el paciente no va a querer ni siquiera escucharte. Para él va a formar parte de su misma fatiga y que tú trates de trabajar esa parte con él. Entonces, como los psicólogos, las herramientas más usadas de nosotros es la conversación a través del diálogo y alguna otra dinámica que podemos gestionar, pero muchas veces el paciente no se siente en la disposición de realizar esta. Por eso es recomendable estabilizarlo, que ya una vez que estén estabilizados bajo los tratamientos, entonces combinar lo que serían las terapias de los fármacos con la psicoterapia. De acuerdo. Bueno, también queremos saber si hay un familiar que se identificó que tiene depresión, ya sea dentro del mismo hogar o un primo, un tío. Eh, ¿Qué opciones, cuál es mi papel? ¿Qué opciones tengo yo para poder ayudarle? ¿Qué
¿qué se espera que yo haga que pueda serle de beneficio? Ok. Bueno, como explicábamos al principio, la depresión, aunque por su vez no es una enfermedad que físicamente podemos notarla a simple vista, debemos ser muy cuidadosos al momento que estemos tratando con un paciente depresivo, ya que nuestra actitud puede ayudar o desfavorecer al mismo paciente. Digo de favorecer porque muchas veces, incluso tomando en cuenta hasta la forma como nos expresamos, lo que estamos exigiendo o demandando de ese paciente en ese momento, fíjate que muchas veces, por ejemplo, en los adolescentes, se aíslan, quieren estar encerrados en su cuarto, no quieren compartir con nadie, dejan de hacer los quehaceres de la casa y simplemente los padres a veces no comprenden que están quizá pasando por un episodio depresivo. Entonces la demanda aumenta porque vienen las exigencias. Este muchacho no quiere hacer nada, solamente quiere estar acostado. No hacemos una pequeña revisión y empezamos a decir qué tiempo, o la observación, qué tiempo tiene mi hijo actuando de tal forma, porque está emitiendo ahora esta conducta, cuando antes era un chico muy social, le gustaba estar saliendo con sus amigos, siempre estaba dinámico en la casa, llegaba desde su colegio, hacía un chiste, y de repente simplemente está aislado, no quiere salir de su cuarto. Entonces, más que eso, es muy funcional tener o guardar la prudencia de lo que vamos a decir o de qué manera vamos a hacer la observación, ya sea con el paciente, el adulto, la pareja, el hijo, los padres. Si nosotros podemos connotar y vemos que esa conducta emite más de 1 o 2 semanas, entonces hay que poner atención y recomendar visitar un profesional que pueda ayudarnos. De acuerdo. Para Los que no escucharon la pregunta que hicimos era ¿cómo puedo ayudar si tengo un familiar que aparentemente se está enfrentando a la depresión? Esa fue la respuesta que la doctora estuvo conversando ahora. Ahora pasamos a la próxima pregunta. Ok, no, muy bien. Creo que esto va a ser de gran ayuda para las personas, sobre todo en este tiempo que con la pandemia que hemos tenido, sobre todo nuestros adolescentes, encerrados por tanto tiempo, ¿verdad? Ya más o menos estamos saliendo más o menos a la normalidad, pero muchas veces los padres no se dan cuenta que así como a ellos, a nosotros como padres nos afectó, a nuestros hijos también le ha afectado, no importa que sean pequeños, no importa que sean adolescentes. Y esto que decía la doctora es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque así nos damos, ver qué tanto han cambiado nuestros adolescentes, nuestros niños, con relación a cómo eran antes. Si ha cambiado algo de esto, pues es necesario poner mucha atención y buscar ayuda. Entonces, quisiéramos saber ya en relación a todo esto que hemos hablado, Paula, ¿la depresión me puede afectar físicamente? O sea, ¿puedo somatizar mis pensamientos, esos pensamientos de tristeza, de que me quiero morir o etcétera, lo puedo somatizar físicamente? Claro que sí. Puede llevarnos al riesgo de tener ideas suicidas incluso y poder llegar hasta el grado de deteriorar nuestras cualidades físicas. Porque si no descansamos bien, Janet, si no podemos conciliar el sueño, si no estamos alimentándonos bien, si no estamos haciendo nuestras actividades físicas diarias como de costumbre, entonces el cuerpo va a entrar en un riesgo de poder también padecer enfermedades fisiológicas. Es por esto que la depresión, a su vez, es más grave de lo que podemos entender. ¿Ok? Porque afecta la parte psicológica, pero también la fisiológica se ve afectada por ella. En tal grado que mucha gente tiene ahora muchísimas enfermedades que ha tenido que ir al médico y a veces, aunque se creen que llegan de la nada, vienen de todas estas somatizaciones que se hacen por la misma depresión, la ansiedad
que también es un síntoma de la depresión. Exactamente. Bien. Una pregunta, quien está deprimido tiende a irritarse? Es decir, la depresión, normalmente uno de los síntomas pudiera ser la ira. Sí, en ocasiones las personas cuando están deprimidas y entienden que quienes están a su alrededor no pueden comprender lo que sienten, lo que están sintiendo o están experimentando, las emociones que experimentan en ese momento, pues pueden causarle ira. En ese caso, el bipolar experimenta estos cambios radicales. De repente puede estar sonriendo y de un momento a otro se irrita y él mismo no entiende por qué, y mucho menos lo que le quedan a su alrededor. Son uno de los síntomas más, diríamos, difícil de manejar en la depresión. La ira. Ay. Y también es bueno recordar que si hay un síntoma que es muy característico en la depresión de los niños es la ira. Sobre todo a los niños le da mucha ira porque mucha frustración porque no saben qué es lo que pasa con ellos. Por eso también es bueno cuando nuestros niños están irascibles, ¿verdad? No solamente castigarlos, sino averiguar por qué están así. Exacto. En el caso de los niños, una de las interpretaciones es una forma de manifestar lo que ellos están sintiendo, como tú acabas de decir, Janet, y como no saben de qué manera hacerlo y no tienen la comprensión de saber qué está pasando, entonces lo manifiestan a través de ira, muchas veces rebeldía, y tratan de llamar a la atención, y los padres muchas veces no se dan cuenta, no pueden detectar que sus hijos están pasando por una situación o una condición emocional que está necesitando de su apoyo y que necesitan que tengan ese ojo, como decimos nosotros, ese ojo clínico. La madre especialmente, que nos toca desempeñar todos los papeles a la hora de funcionar como madre. Detectar ese ojo clínico con un niño, porque muchas veces el niño puede notar, nos hemos topado con pacientes donde los padres manifiestan y dicen, el niño está, lo llevan incluso ya con un diagnóstico dado por la madre. El niño está hiperactivo, está muy irritable, en la casa no puede estar tranquilo, la maestra no lo aguanta, y empiezan a estimular todo lo que son las quejas sobre el niño, pero no logran identificar qué pasa con el niño o no se detienen tan siquiera decir cómo están funcionando las cosas en el hogar, porque el niño absorbe todas las situaciones emocionales de mamá, de papá, del hermano, de lo que pasa en la escuela, de lo que ve a su alrededor, con los vecinos, lo que está viendo, todo lo que tiene que ver con su entorno. Lamentablemente, una de las personas que más causa efecto en esta enfermedad y peor la padecen son los niños, porque nosotros los adultos muchas veces no podemos identificar y queremos darle prioridad a otras interpretaciones. Decimos que el niño está hiperactivo o que el niño simplemente está llamando a la atención, cuando muchas veces no es así. Así es. Entonces, Paula, por esto es tan necesario que cuando llevan al niño como el síntoma en sí, sobre todo nosotros los terapeutas familiares, sobre todo hacemos un sondeo, porque muchas veces las causas de estas depresiones, por ejemplo, en este tiempo pudiéramos decir que la misma pandemia, etcétera, pero muchas veces el entorno hostil en que viven son los causantes de esta quizás una depresión leve, podría decir. Entonces, en este caso, pudiéramos pedirle también que nos explique lo que le pasa. ¿Sería correcto hacer esto con el niño? Sí, muchas veces la comunicación no puede darse con el niño y la madre, porque la vida que hoy estamos demandando es
no demanda mucho tiempo, casi no estamos muy atentos a los hogares y lo que es la crianza de nuestros hijos, ya que el trabajo, los estudios y todo lo que se presenta en lo que es la vida cotidiana actualmente, pues no nos permite mantenerlo en signo de alerta con los niños, nuestros hijos, cuando ellos emiten una conducta que puede proporcionar o decirlo a nosotros claramente que hay una condición que no es normal en este niño, que simplemente está demandando de que nosotros estemos más atentos a ello. Y serían muchas situaciones las que nosotros podemos evitar con tan solo estar observando más a nuestros hijos. Tratar de identificar y saber cuándo nuestros hijos están contentos, cuándo están disfrutando el momento, si están jugando, si están comiendo adecuadamente, si se están alimentando bien. Hay un factor primordial, Janet, que lo deja muy fuera, y es que a nosotros, la sociedad hoy en día demanda una estatura y un físico perfecto. Pero lo que no saben es que detrás de ese físico, cuando nosotros hacemos esa dieta estricta, cuando nosotros estamos enfocados más en lo físico, estamos también afectando nuestra salud mental. ¿Y por qué? Por la simple razón de que lo que nosotros tenemos que nos conecta, las funciones que hace nuestro cerebro a través de los procesos bioquímicos que en este se dan, vienen a través de la alimentación. Y la alimentación juega un papel muy importante. Y una información que no le dicen a la población es que nuestro cerebro se alimenta de azúcar y de grasa. Y la mayoría de dietas, siempre estos dos alimentos lo están dejando fuera. Muchas veces yo, con el simple hecho de entrevistar al paciente y preguntarle, vamos a hacer una pequeña observación en la primera semana, vamos a identificar cómo es tu alimentación, si está tomando el agua adecuada, si te estás desayunando bien, si tú estás comiendo a tu hora, si estás ingiriendo la proteína suficiente, los carbohidratos. Cuando hacemos una revisión, por no decir siempre, casi siempre, el paciente que padece depresión tiene problemas con su alimentación. Y es estamos casi, podríamos decir que el 50% de la sociedad de hoy en día que experimentan estos cambios y estas exigencias físicas, se están sometiendo a poder padecer la depresión. ¿Por qué? Porque simplemente se olvidan que los psicológicos funcionan a través de lo fisiológico y todo es un mismo componente. Y si tú quieres mantener un físico hermoso, pues debes también aprender a sonreír, a alimentarte, a dormir, a descansar, porque todo es el mismo componente. Bien. Entonces, hemos finalizado las preguntas generales de interés general. Entendimos que pudieran ser las que más pudiera hacerse la audiencia, y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas específicas o individuales. Recuerden que para hacer sus preguntas, si no la han escrito, hay una manita, le pueden dar a esa manita y así se levanta la mano y le vamos dando la oportunidad según el orden que van levantando las manos. Para iniciar, mientras tanto, tengo ya dos preguntas. La de nuestro querido amigo Alan Cooper. Él es de Trinidad y Tobago. Nos honra con su presencia. Y la primera pregunta es, en vez de medicina farmacéutica, ¿hay hierbas o cosas naturales que uno puede utilizar? Como decíamos al principio, la alimentación juega un papel primordial a la hora de consumir, por ejemplo, el potasio. Aquí decimos la banana, el guineo. Si nosotros ingerimos por lo menos 2 como mínimo en la semana,
y la proteína que nos proporciona el huevo, la leche, pues nosotros podemos notar ligeros cambios a la hora de nosotros, si los suministramos, los alimentos correctamente como van, vamos a notar cambios que sí son natural, no necesariamente tiene que ser fármaco. También existe como la manzanilla, está también la hoja de laurel, entre otras. Pero dejo claro, ojo, no es mi papel recomendar ninguna de estas plantas ni automedicarse. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy para la psicoterapia, ¿ok? De acuerdo. Sí, me gustaría añadir algo. Sí, y me gustaría, déjame ver si puedo. Aquí, perdón, no encontraba. Sí, me gustaría también añadir, sí, como dice nuestra colega Paula Vanessa Paula, yo le confundo los nombres, pero ella sabe que es de cariño. Entonces, hay algo importante que no es alimento, pero también ayuda bastante y es el sol. Es una de las medicinas también naturales que podemos tomar. A veces lo tomamos como algo muy trivial, pero el hacer ejercicio, el caminar en el sol, que eso inclusive por eso se ha incrementado bastante en esta pandemia lo que es la depresión, la ansiedad, porque la falta de sol, que nos da también vitamina D, pues nos hace propenso también a padecer de depresión. O sea que primero es bueno buscar todo lo que sea natural, ¿verdad que sí? Y todo lo que sea necesario, pero mayormente funciona, como decía nuestra colega, sobre todo cuando es una depresión leve. Sobre todo puede funcionar ya cuando es una depresión mayor, ya tiene que ser atendida con un mayor grado. ¿Tenemos otra pregunta? Los lentes a mí no me dejan hoy. ¿La puedes leer tú, Ma? Ok, bueno, la otra pregunta de Alan es, si ya tomas medicina, ¿cómo se sabe cuándo puede dejar las medicinas o una vez que empiezas con las medicinas es algo para tomar para el resto de la vida? En ocasiones va a depender cómo se esté llevando el tratamiento. Siempre se va a hacer bajo supervisión del psicoterapeuta en conjunto con el psiquiatra, donde el terapeuta va a demandar en qué momento puede ser retirado los medicamentos de manera descendente. Para eso existen programaciones de acuerdo a la evolución y la mejoría del paciente que esté presente. Entonces, así se va determinando si el paciente lo va a necesitar de manera temporal o será de manera radical ya. Bien. Si no hay más preguntas, pues agradecemos a cada uno de los participantes por su participación y esperemos que le haya sido de edificación. Damos muchas gracias. Damos muchas gracias a la doctora Paula Suriel y en el mismo anuncio que enviamos de esta entrevista están los datos de la doctora. Así que le deseamos una feliz noche y que puedan seguir disfrutando con sus familiares. Gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga mucho.